Muy buenas tardes o noches o buen día, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bien, les comento, vamos a trabajar un poco con lo que es planilla de cálculos y en este caso tenemos dos opciones de poder trabajar lo que es planilla de cálculo. Sería usando el programa Excel de Microsoft Office o también podríamos usar LibreOffice Calc, que también está en las opciones que tenemos la posibilidad de descargar. En Microsoft Office, acuérdense, Excel sería la planilla de cálculo y tenemos después LibreOffice Calc, que también nos permite realizar funciones de trabajo de planilla de cálculo. Yo acá tengo abierto ya una planilla para ir mostrándole algunas características de lo que es el trabajo con Excel. Y a partir de esto podemos ir modificando o trabajando lo mismo. Bien, ¿qué es lo que tenemos como elementos dentro de la hoja? Básicamente tenemos la hoja de trabajo, ¿sí? Que consta de columnas que están identificadas con letras, en este caso de la A a la Z. Y después de una vez que se termina el abecedario se empiezan a combinar, en este caso, las letras. Fijémonos, si yo me muevo por lo que sería cada una de las columnas, voy a llegar a un momento a la Z. Y luego voy a empezar a combinar las letras. Y lo mismo va a pasar cuando llegue a lo que serían las últimas combinaciones. Fíjense, en este caso casi siempre voy a ir combinando letras de la A a la Z y así sucesivamente, ¿sí? Y luego tenemos las filas que están numeradas del 1 al infinito, ¿sí? En infinito porque no tendrían, dependiendo de la cantidad de filas que ustedes puedan llegar a hacer, es infinito, ¿sí? Bien, estos serían columnas y filas. Cuando yo genero una intersección de una columna con una fila, la voy a llamar celda, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a seleccionar una celda, en este caso esta celda, perdón, acá hay doble celda porque están, ya vamos a ver cómo editar, acá nos estaría tomando directamente dos celdas, pero por ejemplo acá en la celda 4A, fíjense, acá me está avisando que es la celda que yo estoy trabajando y me aparece el dato que tiene esta celda, ¿sí? Bueno, acá vamos a habilitar la edición. Estaba haciendo recuerdo el programa que yo solamente abrí esto como una sola lectura. Ahora ya lo voy a poder editar. Bien, ahora sí, fíjense lo que estábamos viendo ahora. Nos estaban apareciendo las barras o cintas, como le llaman, cintas de trabajo. Tenemos las barra o cinta de título, barra o cinta de menús, y después tenemos las cintas o barras de acceso directo a las herramientas más comunes de trabajar, ¿sí? Bien, a tener en cuenta, casi siempre, como ya habíamos viendo con lo que eran presentaciones con Impress y con lo que sería PowerPoint, vimos que tenemos lo mismo de siempre: archivo, inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar vistas, PDF, architects. Bien, esto para tener en cuenta las modificaciones a partir de 2010, del Office 2010, más o menos se mantienen. La versión que estoy utilizando en este momento de este programa es la del 2013 y que nos permite visualizar. Pero ya vamos a ver que casi siempre mantenemos las mismas formas de trabajo. Las funciones son las mismas y las formas de trabajo son las mismas, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en principio? Identificar en qué celdas voy a ir trabajando, ¿sí? Si yo me voy posicionando, me va avisando en las celdas que voy a ir trabajando o generando contenido, ¿sí? Fíjense en que yo voy seleccionando y automáticamente me va generando
digamos, la muestra del contenido si es que tiene esa celda algún contenido. Fíjense acá no tengo nada, por lo tanto no tengo nada aquí. Y me está diciendo que estoy posicionado en la celda G9. ¿Sí? Primero va el nombre de la columna y luego el número de la fila. Eso sería lo que es una celda a tener en cuenta. Bien, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué también tenemos que ver en este caso? Si yo voy a la opción de archivo, voy a tener las opciones que ya habíamos visto anteriormente, como generar un nuevo archivo, abrir un nuevo archivo que ya ha estado guardado, guardar como. La diferencia entre guardar como y guardar, acuérdense que es cuando guardar como, la primera vez que trabajamos en un título o en un archivo y no tiene título, es un archivo sin título. Y guardar es cuando vamos generando modificaciones de algo que ya está guardado desde antemano y vamos agilizando y guardando, que a veces también esto ya lo hace automáticamente. Eso ya vamos a ver luego. Imprimir, compartir, exportar, cerrar. Cuentas, opciones y complementos. La información me va a dar información al respecto del archivo. Si yo quiero proteger, si quiero inspeccionar, si quiero ver la versión, opciones de vista de explorador y demás. ¿Sí? Todo esto está detallado en cada caso. Volvamos de nuevo la flechita hacia atrás para poder seguir trabajando. Estamos posicionados en el menú inicio y me da todas estas opciones que anteriormente ya las habíamos visto un poquito, principalmente que son las de fuente, las de alineación, ¿sí? Y después podemos ir trabajando con lo que es modificación de número, estilo, celda, modificar. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos una pequeña flechita digamos que nos permite ver automáticamente, si yo hago clic en la misma, un despliegue de mayor cantidad de opciones. Fíjense todas estas opciones para ir trabajando, ¿sí? En cada caso, ustedes si van viendo, pueden ir accediendo, ¿sí? Lo que nos está mostrando en este caso de la opción de números es lo básico, pero si yo quiero ver algo más incompleto, fíjense, me va a dar todas las opciones, en este caso seleccionando lo que es número, y así sucesivamente. Esto para tener en cuenta. Si yo no quiero que aparezca esta cinta, así como le dicen ahí, cinta de opciones, yo le digo barra, ¿sí? La puedo ocultar haciendo un clic. Pero si yo quiero seguir trabajando, F1, perdón, en este caso vuelvo a la misma opción, ¿sí? de mostrar las opciones que yo tenía de lo que era el trabajo, ¿sí? Fíjense, yo voy a ir haciendo un clic para que me vuelva a aparecer la barra, pero si yo quiero mantenerla, fíjense, ya la puedo dejar. Y nuevamente, si yo quiero volver a mostrar, ocultar, y si no, con la tecla control F1, ¿sí? Control F1, si ustedes se fijan acá, les dice la opción de mostrar o no mostrar estas barras, salvo que yo haga un clic en cada caso, y si no, ya se queda oculta. Y si yo quiero anclarla, la tecla control más F1, ¿sí? Bien, fíjense en acá yo tengo contenido ingresado. Si yo quiero ir modificando, voy a hacer doble clic. Acá si yo solamente hago un solo clic, se selecciona. Ahora si yo lo selecciono, me voy a esta barra de trabajo que tengo aquí y lo puedo modificar desde aquí. O si yo quiero hacerlo desde aquí, selecciono, hago un clic afuera, un clic de nuevo o doble clic y puedo ir modificando desde la celda directamente o desde la observación de la celda que yo tengo en uno de los costados. Fíjense, si yo quiero modificar la letra o el tipo de letra, selecciono, voy a inicio, por dejar un ejemplo, veo el tema de fuente, veo el tema de cambiar el tipo de letra, o la fuente mejor dicho, que en este caso es el Arial. Pero si yo quiero poner otro tipo de letra, elijo la que quiero, ¿sí? Tengo los estilos, usar normal, cursiva, negrita y negrita cursiva, el tamaño, el subrayado, el color, efectos, cosas que ya hasta el momento vimos. También lo que es alineación, si yo quiero en este caso ir trabajando con la alineación, ¿sí?
y también puedo ir seleccionando todo lo que yo quiero trabajar y en este caso voy a ir modificando dependiendo de lo que yo quiera trabajar, ¿sí? Fíjense, si en el caso de que yo quiera modificar la alineación, no me da la opción activada aquí, me da sí la de trabajar lo que es el tipo de fuente, el tamaño, o si quiero generar un color distinto de la letra. Si yo en cambio hago un solo clic, ¿sí? Fíjense en aquí si me da la opción de alineación, o número, o fuente, o borde, relleno, o proteger, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de alineación, yo quisiera que esté hacia la derecha, por dar un ejemplo. La alineación va a ir a la derecha. Hago un clic y automáticamente el texto que tengo o el número que tengo va a ser alineado hacia la derecha. Vuelvo de nuevo a hacer un clic, un solo clic sobre la celda y vuelvo a la opción de alineación y en este caso voy a poner centrar. También si quisiera trabajar con opciones verticales, cambiar el texto y ponerlo de forma vertical, lo puedo hacer, fíjense. Pero en este caso ya modificamos el tamaño para poder ver un poquito más el texto. Tendríamos que ir modificando y en este caso no lo queremos porque no nos quedaría bien. Tenemos aquí las opciones de deshacer o rehacer el trabajo, por lo tanto vamos a deshacer hasta que tengamos las opciones que teníamos en un principio, que estaban centradas, las dejamos así. Bien, todo en este caso parte de un trabajo ya modificado. Esto ya, como les dije, fue trabajado anteriormente y fueron sacando distintas opciones. ¿Cuál es la opción o cuál es la ventaja de trabajar con planillas de cálculo? No significa que automáticamente se van a generar opciones de ingreso de contenido automático. Sí, en algunos casos, no en otros. Por ejemplo, yo tengo que sí o sí cargar los datos, en este caso los títulos, los conceptos principales, algún nombre. Por ejemplo, si yo tendría que repetir un número de forma constante, hay una opción que me lo permite hacer. Fijémonos, si yo digo que estos dos números sean constantes de repetirse, voy a seleccionar los dos números, ¿sí? Las dos celdas, perdón, mejor dicho. Si ustedes se fijan, tenemos un cursor que da en forma de flecha en un principio cuando estoy seleccionando, pero si yo ingreso ahora, van a ver que tiene una opción de cruz, ¿sí? Y aquí si yo me posiciono sobre este punto que tenemos en uno de los vértices inferiores, transforma esa cruz en una cruz oscura. Y si yo hago un clic sobre esa cruz oscura o ese vértice y sin soltar sigo hacia abajo, fíjense en que me va a mantener me va a copiar esos datos, va a hacer una copia constante hasta donde yo quiero que se mantenga, ¿sí? Eso es una opción que yo tengo para ir trabajando con lo que serían datos dentro de la planilla de cálculo. Bueno, por ahora para empezar este tutorial que vamos a seguir trabajando, es importante estar atentos a los trabajos que voy pidiendo y por ende también ver los videos. Bueno gente, esperemos que estén bien. Saludos.